Vamos a resumir ahora las ventajas que tiene entonces el enfoque teórico versus el enfoque empírico a la complejidad de los algoritmos. Vamos a resumirlas en estas bullets que están acá. La primera es que el análisis lo podemos hacer a priori sin necesitar de la ejecución del programa. Eso es fundamental, como les decía hace un ratito, digamos, no tiene demasiada gracia, si bien algún valor podría llegar a tener, no es demasiado el valor que puede tener el hecho de que para saber cuánto tarda, por ejemplo, si la medida que nos interesa es el tiempo, para saber cuánto tarda la ejecución de un algoritmo, necesitamos ejecutarlo eh, en la máquina para validarlo. Este análisis que vamos a hacer nosotros ahora es un análisis que se puede hacer antes de ejecutar y más aún, ya vamos a ver cómo, antes de escribir el programa inclusive, digamos. Nos vamos a enfocar en la complejidad de los algoritmos más que en la complejidad de los programas que son las implementaciones del algoritmo. Otro hecho destacable del enfoque que le vamos a dar es que vamos a poder medir la complejidad y decir algo de la complejidad para todas las instancias del problema. Si se están preguntando para todas las instancias del problema, la respuesta es sí, para todas las instancias del problema. Incluso si son infinitas las posibles instancias de un problema, incluso si son infinitas las posibles instancias de un problema, vamos a ser capaces de decir cosas de recursos necesarios por un algoritmo, incluso para un conjunto infinito de instancias posibles. Más aún, así como es independiente de escribir código particular, de la escritura del programa particular, vamos a hablar del algoritmo en general, y entonces esto que vamos a proponer es independiente del lenguaje de programación. La complejidad de la que vamos a hablar, la utilización de recursos de la cual vamos a hablar, va a ser independiente de qué lenguaje utilicemos para programar. Y solamente del lenguaje no, también va a ser independiente de la máquina que utilicemos. Si la uso en un procesador Intel con procesador i7 o si lo uso con un procesador más viejo o en la próxima generación de computadoras que salga, lo que no me va a cambiar, me va a cambiar seguramente el tiempo que tarde en ejecutarse el algoritmo, el programa cuando lo escriba, pero voy a poder decir, voy a poder hablar de eficiencia de algoritmos independientemente de en qué máquina se vaya a ejecutar. Voy a poder decir este algoritmo usa más memoria, este algoritmo usa menos memoria, independientemente de que lo vaya a correr en una computadora con 16 GB, con 32 GB o con 300.000 tera de memoria RAM. Y por último, y quizás también tan importante como las anteriores, independiente de la pericia del programador. Está un poco, de alguna manera ya estaba incluida en lo que dijimos recién. Más allá de cómo escribamos, de los detalles de cómo escribamos el programa, estamos hablando de complejidad de algoritmos y no de programas o del código en particular que haya podido escribir un programador específico. ¿Cómo vamos a obtener semejante medida de complejidad tan maravillosa? Bueno, vamos a verlo a continuación. Me voy a correr un poquito y seguimos entonces con las características de este análisis teórico que vamos a realizar. La primera respuesta al problema de cómo hacer para independizarnos de una computadora en particular es la idea de modelo de cómputo o modelo de máquina. Vamos a inventar una máquina virtual, si quiere una máquina teórica, un modelo ideal de máquina, y vamos a ponernos de acuerdo sobre las características de esa máquina y vamos a definir que la medida de complejidad está asociada a esa máquina, no a ningún modelo de computadora particular, no a un modelo de procesador particular, sino a un modelo de procesador, si quieren, o de estructura de cómputo ideal que va a servir como base para todas las cuentas. El tiempo va a ser la unidad de cómputo de esa máquina
ideal, la memoria va a ser la unidad de memoria de esa máquina ideal. ¿Cómo nos vamos a independizar de esta idea de medir para un input particular? En la filmina pasada dijimos, esto tiene que servir para todas las instancias posibles del problema. Bueno, no vamos a definir el costo, o sí, lo vamos a hacer, pero después nos vamos a independizar de eso. No vamos a hablar todo el tiempo de instancias particulares, sino de tamaño de las instancias. Vamos a dar una medida de complejidad en función del tamaño de los inputs, del tamaño de las instancias y no de las instancias en sí mismas. Vamos a hablar, como vamos a estar dando complejidad en función del tamaño del input, puede suceder, vamos a ver un montón de ejemplos, quédense tranquilos de estos, puede suceder que no todas las instancias del mismo tamaño consuman de la misma manera la memoria. En ese caso vamos a dar complejidad para distintos tipos de input. Y por último, también relacionado con la posibilidad de medir, de dar información para todas las instancias posibles de un problema, vamos a hacer análisis asintótico. Nos vamos a enfocar no tanto en el costo de complejidad o el tiempo de ejecución o la memoria requerida por instancias pequeñas del problema, sino vamos a enfocarnos en qué sucede con instancias grandes, que eso es lo que de verdad nos preocupa. Si a mí me piden cuánto tardo en calcular el costo cuánto tardo en computar una función, el factorial, o cuánto tardo en encontrar un elemento en un array, como vimos en el video pasado, quizás no me interese tanto no me interesa tanto cuánto tardo en encontrar un elemento en un array de 5 elementos, como el ejemplo que dimos, o de 10 elementos, o de 100 elementos, sino que, porque eso va a ser una cantidad más o menos chica. Si tardo medio segundo o un cuarto de segundo, en el fondo la diferencia es un cuarto de segundo. Lo que me va a interesar es saber qué pasa con arreglos grandes, qué pasa con arreglos enormes, con arreglos gigantes, con arreglos cuyo tamaño tiende a infinito. Si yo tengo que buscar algo en una aguja en un pajar enorme, ¿cuánto voy a tardar? Esa es la idea del análisis asintótico. No se asusten si no les queda claro esto que estamos diciendo ahora, porque el resto de la clase de hoy, o el resto de esta tercera clase, está dedicado a desarrollar punto por punto estos 4 bullets. El modelo de máquina, el análisis en función del tamaño, el análisis para distintos tipos de input y el análisis asintótico.